Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cuando nos escuchen. Esto es Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho, un programa de jóvenes para jóvenes. Nosotros hoy tenemos un grato invitado, es el señor Mauricio Toro. Él es un ex representante a la Cámara de Circunscripción Territorial de Bogotá, miembro de la Comisión Séptima Constitucional, politólogo de la Universidad Javeriana, de nuestra universidad, de los que estamos hoy acá, especializado en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad Externado, máster en administración de empresas de la ICEAD Business School, ha sido profesor universitario, director de Mentalidad y Cultura de Innovación y gerente de Impulsa Colombia, entidad del Estado dedicada al fomento del emprendimiento. Motivado por su pasión por el emprendimiento, ha creado empresas de consultoría y tecnología, ganador del Premio Innovación en Desarrollo de Producto en 2011 en la Semana Global del Emprendimiento, seleccionado por la Cámara Junior Internacional 2016 como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, y en el 2020 fue elegido como uno de los 10 mejores representantes a la Cámara por el panel de opinión. Fue jurado de Misión Impacto del reality de emprendimiento social transmitido por el canal RCN y conferencista TEDx. Entonces hoy nosotros vamos a estar con Mauricio, nos acompaña Juan Manuel Pacheco, Manuela Casanova y Santiago Vaquero, Juan Manuel de 10º semestre de la Universidad Javeriana de Derecho, Manuela de 4º semestre de la Universidad Javeriana de Derecho, y Santiago, creo que de 5º semestre, si no estoy mal, Santiago, de la Universidad Javeriana también, de 4º. Entonces nosotros vamos a hablar un poco acerca de el orgullo gay hoy, el orgullo LGTBIQ, si no estoy mal, y un poco acerca de su contexto. Entonces, antes de comenzar a hacerle preguntas a Mauricio, un poco por qué surge el orgullo gay en el mundo. Entonces, conmemora los disturbios de Stonewall de junio de 1969, según la organización UNIFROG. Esos comenzaron el 28 de junio del 69, cuando los clientes LGTBQ de Stonewall en Estados Unidos, Nueva York, se resistieron las redadas policiales en su barrio. En la redada que condujo a los disturbios de Stonewall, 2 agentes de policía entregaron y exigieron comprobar el sexo de algunos de los clientes del bar mediante un examen físico. La librería del Congreso de Estados Unidos dice que Stonewall Inn era uno de los bares gays más populares de la ciudad de Nueva York. En todo el estado era ilegal servir alcohol a una persona gay hasta el año 1966, y en 1969 la homosexualidad todavía se consideraba un delito. Esto hizo que muchos establecimientos gays funcionaran sin licencia de alcohol, lo que supuso una puerta abierta a las redadas y a la brutalidad policial. Pero este bar era propiedad de la mafia, y mientras siguieran obteniendo réditos, les importaba muy poco lo que ocurriera con su clientela. Los disturbios de Stonewall dieron un nuevo impulso al movimiento de liberación gay en todo el mundo. Una parte fundamental de este movimiento fue fomentar las conversaciones sobre las vidas y percepciones de las personas LGTBQ. Y el primer evento de orgullo fue organizado por Brenda Howard, una activista bisexual en la ciudad de Nueva York, el 28 de junio de 1970. La primera marcha se denominó Christopher Street Liberation Day March, que es el nombre de la calle en la que se encuentra el Stonewall Inn. Ahora, el último contexto antes de ya comenzar el tema puntual con Mauricio. El orgullo gay en Colombia, según el colectivo León Zuleta, el primer grupo de liberación gay en Colombia nació en los años 40, estaba compuesto completamente por hombres y era llamado Los Felipitos. Era clandestino y limitado a un pequeño grupo de individuos de las clases altas. Su propósito era simplemente crear un espacio para socializar. Los primeros bares gay aparecieron también durante este periodo. No fue sino en 1970 que un nuevo grupo fundado
por León Zuleta, apareció en la ciudad de Medellín. Luego se expandió a Bogotá cuando Zuleta conoció a Manuel Belanda, en ese entonces estudiante de Filosofía y Psicología. Un grupo llamado Movimiento por la Liberación Homosexual se formó entonces. Este organizó varias actividades como la primera marcha gay y la primera publicación gay en el país, Ventana Gay. Después de varios años y por diferentes razones, el movimiento se acabó a mediados de los años 80 y en 1993 Zuleta fue asesinado en Medellín en sospechosas circunstancias que no han sido investigadas oficialmente. Ahora bien, Mauricio, entonces nosotros entramos acá o conocimos más de Mauricio a partir del proyecto de ley 461 de 2022, por medio del cual se prohíben los ecocieg en el territorio nacional y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género diversas en las redes de salud mental, y se dictan otras disposiciones, comúnmente conocido como el proyecto que prohíbe las terapias de cambio de orientación sexual. Es un poco para nuestra audiencia. Estas ecocieg son consideradas las terapias de conversión o cambio de orientación o esfuerzo de cambio de orientación sexual, identidad de género o de expresión de género. Y entonces nosotros en primer lugar, Mauricio, queríamos que nos explique un poco acerca de este proyecto en general, cómo surgió o por qué fue la idea, cómo fue presentar este proyecto en general. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a participar acá del podcast con ustedes. Un gusto también javeriano, veo que hay mayoría javeriana en el capítulo de hoy. Abrazos enormes y gigantescos. Pues esto de dónde arranca o cómo inicia este proyecto de ley. Este proyecto de ley inicia a raíz de un artículo que saca hace un par de meses la revista feminista Volcánicas. Allí se develan 10 testimonios de sobrevivientes de las mal llamadas terapias de conversión, cuyo término correcto es ecocieg, porque esos son esfuerzos, eso no es una terapia. Una terapia es un proceso psicológico, psiquiátrico de acompañamiento para el crecimiento espiritual prestado por un profesional de la salud en el marco de los derechos humanos, como quien va a un psicólogo o a un psiquiatra a terapia. Por eso aquí decimos mal llamadas terapias, porque esto no es una terapia, esto es un acto de tortura, esto es un esfuerzo de una persona para tratar de cambiar la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género de alguien. Entonces, a raíz de que nosotros vemos este artículo, pues en primer lugar en mi oficina en el Congreso, pues quedamos asombrados porque esto sonaba como una historia de la Inquisición. Esto sonaba como una historia por allá del siglo XVII, del siglo XVIII, y pues no podíamos creer que en Colombia, en pleno siglo XXI, en pleno 2022, pues estuvieran ocurriendo este tipo de atrocidades, de vejámenes y de violaciones a los derechos humanos, de discriminación y de homofobia. Fue ahí cuando nosotros elevamos alertas y dijimos, bueno, si acá hay 10 testimonios que acaban de pasar, que no son de hace muchos años, que ocurrieron en algunas iglesias cristianas y en algunos centros privados ocultos en algunas fundaciones, pues ¿qué podrá pasarle al resto de la población que no ha hablado y cuántos serán? ¿Será un fenómeno más grande de lo que creemos? Pasaban unos días cuando la Fiscalía General de la Nación desmantela un sitio en el centro de Bogotá, una fundación, organización sin ánimo de lucro, era un centro de rehabilitación para personas con adicciones, donde lo desmantelan a raíz de una denuncia de una persona que sale de allí diciendo que allí habían sometido a algunas personas diversas a unos vejámenes y maltratos. ¿Esos cuáles son o cuáles son los que utilizan las terapias de conversión o mal llamadas terapias de conversión? Y son tortura física como electrochoques, baños de agua fría, mutilaciones aparte del cuerpo, violaciones, electrochoques, entre otras cosas, en los genitales. Es decir, empezamos nosotros a encontrar que esto estaba ocurriendo en un sitio en Bogotá en el mes iniciando pues el año. Entonces ya empezamos a encontrar que esto pues era más grande y más inmanejable de lo que nosotros pensábamos, y empezamos a investigar. ¿Qué es esto de las terapias de conversión? ¿Cómo que esto todavía existe ahorita? Y encontramos que 10 países en el mundo recientemente han combatido este tipo de fenómenos y los han penalizado, y ahí fue que empezó como toda la investigación y originó que nosotros radicáramos este proyecto de ley con el aporte y la colaboración de diferentes organizaciones internacionales. Ok, un poco antes de entrar al fondo del proyecto de ley o pues algunos aspectos de él, creo que hubo unos temas procesalmente que fueron complejos, sobre todo una recusación creo que
Santiago quería preguntar algo al respecto de ese tema. Sí, Emin. No, pues antes darle la bienvenida al repre y pues entrar a abordar este tema de la recusación que se dio. Pues muchas personas no tienen o no siguen un poco el trabajo dentro del Congreso, pues no tienen conocimiento de lo que está pasando dentro del mismo, y pues nosotros sí nos percatamos, o pues sonó mucho en medios de comunicación cuando se dio esta recusación en torno a, a declararlo impedido por el simple hecho de ser gay, ¿sí? Y tratar un proyecto de ley que se estuviese tramitando con respecto a este tema y que tiene que ver con esta comunidad. Entonces nosotros queríamos preguntarle a usted si nos podía contar un poco más cómo se dio este debate dentro del Congreso, qué argumentos se dieron en contra y cuáles argumentos se dieron o usted dio a favor, pues para poder defenderse y poder defender esta comunidad, y pues en cómo ayudó esta discusión para, no sé, como para ahondar un poco más en los derechos y ser un poquito más progresista en cuanto a este tipo de temas dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Representantes. Bueno, lo que hay que decir es que yo radiqué este proyecto de ley tan pronto como encontramos esa información. Yo le pedí al presidente de la comisión que me acompañara siendo ponente yo del proyecto de ley. Cuando uno radica un proyecto de ley en el Congreso de la República, uno es autor del proyecto, pero es la comisión y la mesa directiva la que decide quiénes van a ser los expositores del proyecto de ley, por así decirlo. Y esos expositores pues tienen dos opciones: dan una ponencia positiva, es decir, le dicen a la plenaria, oiga, este proyecto es interesante, le hacen algunas modificaciones si así lo consideran, y le piden a la plenaria, en este caso de la Comisión Séptima, que era la que discutía este proyecto de ley de la que yo hago parte, pues que lo aprueben. En otro caso podría pasar que los ponentes digan, no nos parece viable, los expositores, y piden que se archive y dan una ponencia de archivo y allí termina. Yo le pido pues al presidente y a la mesa directiva que me asignen como autor que soy, es un derecho que tenemos los congresistas, como ponente también, entendiendo que hago parte de la misma comisión por medio de la cual se radicó el proyecto, porque tiene que ver con temas de salud. Efectivamente eso pasa, yo hago la ponencia positiva, la radico, se cita en el orden del día para la discusión de este proyecto de ley y allí se arma Troya. En 4 años el Congreso de la República nunca antes había visto un acto de homofobia como el que se vivió ese día hacia mí. Es decir, yo he sido autor, acompañado varios cambios alrededor de diferentes leyes a favor de la población diversa, que está luchando por igualdad de derechos, no por más derechos que nadie, por los mismos derechos que todos los ciudadanos tienen y que hoy la comunidad diversa no tiene. Y a raíz de eso, digamos, yo nunca había vivido en 4 años, yo termino mi periodo dentro de un mes y nunca en 4 años había sufrido lo que ocurrió ese día en la Comisión Séptima. Ese día empezaba el debate y resulta que 2 congresistas cristianos, uno, Carlos Acosta, del partido Justa Libres, que tiene una iglesia junto con John Milton, y del otro lado, la representante Ángela Sánchez, de Cambio Radical, en representación de Misión Carismática Internacional. Ellos se oponen a la prohibición y la penalización de este tipo de esfuerzos de terapia, de tortura física y psicológica, y lo primero que hacen es darle ingreso al Congreso de la República a un activista homofóbico que se llama Jonathan Silva. Ese activista homofóbico siempre dijo que era lo que este proyecto pretendía, pues que era quitarle la patria potestad a los padres de sus hijos, meter presos a curas y a pastores, a psicólogos y a psiquiatras, cualquier, digamos, locura de estas que es completamente falso, ni lo dice el proyecto, ni intenta el proyecto, ni habla eso del proyecto, pero con el fin de mantener este negocio que es multimillonario, con el fin de defender este tipo de torturas y de vejámenes, con el fin de no sé qué intereses económicos y financieros, pues trataron de desinformar y hundir este proyecto. Ellos le dan ingreso desde sus oficinas a este señor y lo asusan para que me recuse y presente un documento para impedirme hablar por mi identidad, por mi orientación sexual. Es decir, usted no puede hablar por ser gay. Esto nunca había pasado en el Congreso de la República, y utiliza una figura en la ley quinta, que es la que regula el procedimiento de los congresistas, que se llama una recusación. ¿Para qué se utiliza una recusación? Una recusación se utiliza cuando hay un interés económico dentro de un congresista. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Yo soy un empresario del sector lácteo, tengo una empresa de leche y resulta que presento un proyecto para que el sector de los lecheros y las empresas de leche no tengan que pagar impuestos y nos den un subsidio.
Allí el Congreso utiliza esto para silenciar a una persona, recusarla y decir, usted tiene un interés directo económico, es dueño de un sector que se va a beneficiar, usted no puede hablar. Eso lo evalúan y lo apartan de la conversación. El señor utiliza esto que se utiliza solo para temas económicos, lo adapta, lo malinterpreta, lo manipula, lo maneja, lo desarma y lo lleva a decir que yo tengo un impedimento por ser gay y que porque como soy gay no puedo defender la población que represento, porque tengo un interés indebido en esa población, cosa pues que tumbaría por completo el principio de la economía, de la democracia participativa. ¿Por qué? Por una cosa sencilla, porque es que en nuestra democracia nosotros nos elegimos para representar sectores, por eso ustedes ven todo el tiempo a los congresistas en campaña diciendo, oiga, yo voy a defender esto, estas son mis propuestas, y llega usted con esas propuestas pues a hacerlas una realidad. Yo soy un congresista abiertamente gay, he hecho mi campaña apoyando a la comunidad diversa, así llegué al Congreso de la República, en parte pues por mis luchas por la tecnología, por el emprendimiento, por la educación y sin duda por la diversidad, pero entonces según el principio de este señor, pues nadie en el Congreso podría participar. Las mujeres que presenten proyectos de ley para emprendimiento femenino a favor de las mujeres no podrían. Los heterosexuales no podrían sesionar por ser heterosexuales para nada, incluyendo temas de salud, salud sexual y reproductiva. La curul que hay de las negritudes, por ejemplo, no podría presentar proyectos para las negritudes. En el Congreso también hay una para indígenas, raizales, comunidad rom, palenqueros, no podrían presentar proyectos para ellos. Pues este señor entonces me recusa y eso logra es, digamos, dilatar los tiempos. ¿Por qué? A raíz de esa recusación homofóbica, claramente, yo me tengo que declarar impedido para seguir el debate hasta tanto la Comisión de Ética del Congreso, que tiene 5 días hábiles para resolver ese impedimento, decida si es o no un impedimento legal y yo estoy impedido o no. Entonces tocó suspender el debate. Por fortuna, la Comisión de Ética envió un mensaje a los 5 días que se reúne antes. Ellos inmediatamente se reúnen al ver este ataque homofóbico y dicen, oiga, esto que quede de lección para toda la historia del Congreso. Nunca en 200 años de historia se había silenciado a una persona por su identidad. Y esto que está pasando no puede volver a pasar y elevan un comunicado supremamente fuerte diciéndole al Congreso que venga en los próximos años que nadie nunca podrá ser recusado, rechazado por su orientación sexual, raza o cualquier, digamos, identidad. Y entonces dicen, no solamente es improcedente, sino que es violatorio del derecho congresional a defenderse y del derecho y del principio de la democracia. Por eso recibimos tanto apoyo de medios de comunicación. El 99% de los congresistas nos apoyaron a tal punto que estos 2 congresistas que asusaron a este tipo no fueron a la sesión siguiente del otro día avergonzados por lo que estaba pasando y al final pues esto logró un fenómeno muy interesante y es que por primera vez se hablara en medios de comunicación de qué eran las terapias de conversión, qué era este negocio que tienen algunas iglesias cristianas y por qué esto, digamos, estaba siendo una realidad. Yo sentí mucho dolor, tengo que decir, fue doloroso saber que se les caía la cara a las personas que hablaban de diversidad, que hablaban de aceptación, que hablaban de derechos humanos y de respeto, y se les caía una máscara y se develaba allí, en especial en ellos 2, homofobia y discriminación. Y digo ellos 2 porque el resto del Congreso fue solidario conmigo, y al final ellos hoy siguen pensando que somos convertibles, que esto es una enfermedad y que ellos nos pueden curar y que es su derecho. Y el derecho al libre culto es el derecho a torturar. Ok, sí, lo que dice Mauricio, acá tenemos unos datos del mismo artículo por Volcánicas, en donde una terapia de conversión en Estados Unidos puede costar hasta $26.000, pero la encuesta mundial citada por Madrigal sugiere, dentro del artículo de ellas, que 4 de cada 5 personas sometidas a un ECOSIEC tiene 24 años o menos y la mitad tiene menos de 18 años. Entonces acá puntualmente sobre este proyecto de ley, no sé si Manuela o Juan Manuel tengan alguna pregunta que quieran hacer. Yo quería preguntar, hola Mauricio, sobre acerca de cómo va el proceso actualmente con este proyecto de ley. Bueno, desafortunadamente, Manuela, a raíz de esta recusación, como este proyecto de ley inició su debate faltando apenas como unos 10 días para que se terminaran las sesiones ordinarias del Congreso, pues esto dilató los tiempos. Desafortunadamente no nos quisieron agendar el proyecto después de que se resolvió la recusación y por lo tanto el proyecto de ley se archiva por falta de debates.
Lo bueno de esto es que gracias a esto que ocurrió, pues la solidaridad de muchos congresistas heterosexuales, de hecho, porque esta lucha no es solamente del movimiento diverso, sino también de los heterosexuales que creen en un país con igualdad de derechos, con igualdad de oportunidades y diverso, se juntaron. Hoy tenemos 50 congresistas, de los cuales hay los 6 nuevos que llegaron, que son diversos. Yo soy el primer congresista abiertamente gay de Colombia, y gracias a este trabajo que hicieron muchos antes que yo para llegar, pues hoy hemos encontrado ya 6 que lo hicieron. Ellos 6, junto con 42, más o menos 43 más heteros, van a firmar nuestro proyecto de ley para empezar los debates el próximo 7 de agosto. Ok, Juan Manuel. Mil gracias, Mauricio, y qué gusto tenerlo por acá. Nosotros desde la facultad muchas veces nos cuestionamos cuál es el rol del Congreso y cuál es el rol de la rama judicial en estos temas. Y digamos, algo que hemos discutido y que nos ha parecido preocupante es que muchas veces en el Congreso se debaten lo que nosotros consideramos que son derechos fundamentales. Es decir, se debaten cosas que nosotros tenemos ya muy normalizadas, que nosotros entendemos como algo puramente pues lo básico, el bare minimum a veces se dice, y digamos a nosotros también nos preocupa mucho cuál sería el rol del Congreso en caso de que un proyecto como este se llegue a caer. Es decir, viéndolo por lo menos desde el lado del aborto, nosotros entendemos que es un tema muy político, y por eso la Corte Constitucional pues terminó definiendo ahí qué sucedía. No sé si desde el Congreso usted tenga alguna inquietud de qué se puede hacer en políticas de inclusión, en políticas de diversidad, o si cree también que la Corte Constitucional hace bien al meterse en estos temas, teniendo en cuenta que pues muchas veces estos temas se vuelven políticos dentro del Congreso y no se termina legislando, digamos, esas cosas que son mínimas, o por lo menos que muchos acá consideramos que son mínimas. Digamos, ahí está nuestra inquietud, que llega a ser incluso a veces jurídica. Pues bueno, es lamentable, que hay que decirlo, que el Congreso de la República históricamente no haya legislado a favor de los derechos de la población diversa, pero no solamente a favor de los derechos de la población diversa, sino de las libertades individuales. El Congreso de la República se acostumbró a enclosetar temas, a no hablarlos, a no darles la cara, y es lo que nos ha pasado con eutanasia, y es lo que nos ha pasado con aborto, y es lo que nos ha pasado con consumo de cannabis de uso adulto, cocaína, y en el caso pues de los derechos diversos. Es desafortunado porque no se atreven a dar las conversaciones que hay que dar. Cuando uno se elige congresista es precisamente para hablar de lo que hay que hablar. Es que, digamos, desenclosetar temas y desengavetarlos no implica estar de acuerdo o aprobarlos, pero hay que dar los debates, y el Congreso de la República se acostumbra a que archivan y engavetan los proyectos de ley, y cuando uno empuja mucho para sacarlos adelante, allí se encuentra con esas posiciones conservadoras que buscan hundir esos derechos, y al final pues la Corte hace un ejercicio de garantía de derechos, es el contrapeso, es ese garante en última instancia que dice, oiga, si ustedes siguen vulnerándole los derechos a unas minorías específicas protegidas, pues nos toca a nosotros crear jurisprudencia gracias al activismo judicial de ciudadanos que van a la Corte y dicen, oiga, se me viola un derecho, yo necesito que usted, ya que el Congreso no se atreve, pues me dé una garantía como ciudadano, y es usted la máxima instancia garante de esos derechos individuales, de libertades y demás. Y por eso es que por el activismo judicial la población diversa ha logrado sacar adelante sus derechos. El derecho del matrimonio igualitario fue una demanda que pusieron 2 ciudadanos a los que se le negaba su derecho. Lo mismo ha ocurrido con el tema de, por ejemplo, acceso a la salud. Es que siempre que hemos dicho que nosotros velamos es no por más derechos, sino por los mismos, es porque no los tenemos. Es que los cristianos del Congreso hoy, y algunos creen que es que queremos más derechos que los demás, y siempre salen a marchar diciendo que nosotros no podemos exigir más que los otros. No, es que mientras una persona heterosexual no tiene problemas de asistir al médico, una persona diversa sí, se le niega el derecho a la medicina, se le revictimiza. Mientras una persona heterosexual se casa, hace un hogar, se puede casar sin problema, a una persona diversa le toca ir a buscar un notario gay friendly, un registrado, un juez gay friendly. Ustedes vieron el caso de un juez en Cartagena que se negó a casar a 2 lesbianas porque no le dio la gana, porque era cristiano, cuando era su obligación y era su deber, y tuvieron que estar en un Villacrucis casi 8 meses hasta que sancionaron y destituyeron al juez,
esto no puede seguir ocurriendo. Una persona que se casa, se muere su pareja y no puede heredar digamos, el patrimonio que hicieron juntos, o que si tiene un seguro no lo puede heredar la persona, pareja con la que compartió 20, 30, 40 años, porque no se les reconoce como, digamos, pareja. Esto es grave, y esto ha sido vía Corte Constitucional. Y el Congreso pues se ha negado históricamente. Yo he logrado algunas cosas en este Congreso que fue un poco más diverso. El hecho de que nosotros pudiéramos garantizar un capítulo entero en el Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez en la historia, que nos diagnosticara y planteara unas soluciones. Nunca lo habíamos logrado y pasó. Hasta ahí, digamos que fue una lucha dura. Luego, el hecho mismo de que en la Junta Directiva del Departamento Nacional de Planeación hubiera una silla para la población diversa, cuando hay para mujeres, negritudes, indígenas, raizales, adultos mayores, personas del conflicto armado, no había para nosotros, lo logramos. Digamos que en esas representaciones se logra, pero ya cuando ellos sienten que se les meten con el derecho a cambiarnos y a curarnos, entonces ya dicen no, como si esto fuera una patología. Entonces termino diciendo que me alegra mucho que la Corte sea garante de los derechos por el activismo judicial que han hecho muchos movimientos, dado que el Congreso desafortunadamente no se ha atrevido. Y si el Congreso niega este proyecto de ley, pues nos tocará irnos por el activismo judicial para garantizar que la Corte nos asigne el respeto por las libertades que el Congreso se negaría en caso de que eso pasara. Una pregunta, Mauricio, ya un poco entrando más dentro del proyecto en sí mismo. Yo quería hacer una pregunta, y es, Mauricio, como representante de la comunidad diversa, nada más, no es una pregunta personal, sino por el mismo proyecto que se presenta, entonces se puede considerar que la sexualidad de una persona y la identidad de género es incambiable, es decir, no puede cambiar de uno ser homosexual a ser heterosexual, o uno no puede cambiar de ser heterosexual a ser homosexual. El principio del proyecto de ley es que somos inconvertibles, entendiendo así que uno no puede pretender cambiar la orientación sexual o la identidad de género de alguien a punta de tortura física y psicológica. Entonces, quien es una enfermedad y es una maldición, pues esto no es así. Ahora, hay debates distintos sobre esto. Hay gente, la pregunta que tú estás queriendo hacer es si nacemos o nos hacemos. Seguramente, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esto es un debate científico supremamente difícil de comprender, de entender, y de eso hay mucha teoría. El punto está aquí en que muchos creen que la sexualidad es parte de un transitar. Y es decir, hay personas que sienten atracción por personas del sexo opuesto y que podrían llegar a sentir atracción por personas del mismo sexo en algún momento. Eso es válido y se puede. Hay personas que deciden, oiga, no me gustó, no me sentí interesado, yo ensayé, pero no me pareció chévere, soy heterosexual, está bien. Pero una persona que hoy es parte de la comunidad diversa porque se declara gay, abiertamente gay, o porque lo decide así, o porque nació así, o porque se autodenomina así, pues no puede ser sujeta para que otra persona venga a la fuerza de tratar de decirles que usted tiene que ser así. Entonces, digo, la respuesta a si nos hacemos o nacemos no la tiene hoy la ciencia. Lo que sí es que quienes se autodenominan personas diversas se reconocen así, y así se les tiene que respetar. Y esto no es una enfermedad contagiosa, no es que yo ande contagiando como el COVID a todas las personas para que se vuelvan gays, lesbianas, bisexuales o trans. Yo no tengo un rayito homosexualizador diciéndoles conviértanse ustedes en esto, que es lo que dicen algunos cristianos. Miren, yo llevo 36 años de mi vida viendo películas heterosexuales amándose, follando, tirando, dándose besos y enamorándose, y no soy heterosexual, no me he convertido en heterosexual. Entonces el cuento de que es que lo que pretendemos aquí es una ideología de género que dicen algunos cristianos para convertir a personas en gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, pues es simplemente ignorancia, desconocimiento, rechazo y homofobia. Yo lo preguntaba un poco, era porque dentro del artículo hay una de las víctimas, que es Macarena, que cuenta que se sometió de forma voluntaria a este tipo de cambios. Entonces era más por ese lado, como de que si cuando una persona ya opta por esto voluntariamente, entonces no cree Mauricio que ahí sí cambiaría un poco el contexto, pues teniendo en cuenta pues incisos como el artículo 12 de la Corte Americana de Derechos Humanos, en donde establece que la libertad de manifestar la propia religión y las creencias está sujeta a las limitaciones de la ley y pues también a los derechos y libertades de los demás.
Es que ahí voy al punto que he hablado con los cristianos. Esto no se puede volver una lucha de religión contra movimiento porque no es. Una persona que quiera ir a un psicólogo o a un psiquiatra, a un cura o a un pastor, a un profesional o no profesional de la salud para decirle, me siento confundido, quiero apoyo, quiero que me acompañen en este proceso, no sé, estoy perdido, es bienvenido, maravilloso que lo haga, de eso se trata, y que sea ese profesional de la salud o ese no profesional, ese pastor, ese cura, que le acompañe en un proceso para sentirse orgulloso o orgullosa del proceso que vaya haciendo. Si definitivamente en este proceso dice, yo siento atracción por las mujeres, si es una mujer y me siento culpable y necesito que me ayude porque no me quiero sentir así, lo último que pueda permitir es que esa persona lo coja a golpes, a patadas, a electrochoques, a quemaduras con ácido, para que se le salga el diablo que tiene adentro, porque lo que tiene es un diablo, porque es que no lo vamos a permitir. Otra cosa es que ese psicólogo, ese pastor, le acompañe por medio de eso sí una terapia, que eso sí sería una terapia, a encontrarse, a sentirse orgulloso, a buscar su camino sin maltrato físico y psicológico. Yo no tengo ningún problema. Aquí lo único que estamos penalizando son los vejámenes del maltrato físico y psicológico. Por eso siempre lo hemos dicho. Es decir, hay personas que, yo les voy a contar mi historia personal. Cuando yo decido salir del closet, pues lo primero que encuentro es confusión, angustia, me siento perdido, me siento con miedo, con terror, y cuando le cuento a mi familia, ellos también se sienten igual. Lo primero que me pregunta mi mamá es, ¿qué hacemos? ¿Esto se puede curar? ¿Podemos ir a que te acompañen en este proceso? Por fortuna, yo caigo en manos de una persona sensata, que es una psicóloga de familia, que se sienta y me dice, es normal que te sientas confundido. Tómate tu tiempo, ¿estás seguro que es lo que sientes en tu corazón? Estoy seguro, listo, te voy a ayudar a que te sientas en paz y seguro, pero sobre todo que tu familia te acompañe en este tránsito de autoaceptación y de vivir como eres, de orgullo. Y esa psicóloga me ayudó a entender que yo no tenía por qué sufrir, llorar y sentirme mal, que tenía que sentirme orgulloso, que era mi orientación sexual, y no tenía por qué deprimirme frente a algo que estaba enfrentando y con lo que yo no podía luchar. Y ayudaron a mi familia a que mi familia entendiera que era la diversidad y me acompañaron por medio de un proceso a ser feliz, y me volví activista, porque sí empecé a ver como otras personas, cuando se sentían así, lo que les decían es, claro, es que usted está enfermo y su confusión es porque es pecado, y como es pecado necesita sacarse el diablo de adentro, y nos vamos para una terapia porque esto solo se sale a punta de agua bendita, de golpes y de violaciones. Eso es lo que no vamos a permitir. El libre derecho a la autodeterminación tiene que ir en el marco del respeto por los derechos humanos. Sí, entonces lo que entiendo es que, contrario al artículo del proyecto de ley del cuarto, en donde se establece que ninguna persona natural o jurídica podrá ofrecer servicios de cambiar una orientación sexual o una identidad o expresión de género, entonces Mauricio cambiaría un poco en esa opinión en cuanto a que si la persona sí quiere ir a un psicólogo y no siente que está confundido y de pronto no quiere actuar con base a esos pensamientos o a esa... O, por ejemplo, puede ser bisexual y considera que quiere irse más por el lado hetero en vez de homosexual. Mauricio consideraría que en el caso de no sufrir violencia, sí podría hacer esto libremente. Es que no estoy cambiando de opinión, me mantengo en el artículo que habla allí de que nadie puede someter a una terapia de conversión. Es que, a ver, hay que dividir dos cosas. Una cosa es terapia psicológica donde te acompañen en un proceso de autoentendimiento y de comprensión para que tú te encuentres y te autodefinas. Eso es una cosa que se llama una terapia. Otra cosa es un ecosiec, o una mal llamada terapia, por medio de la cual tratan de llevarte a cambiar tu orientación sexual. A la fuerza, así te metas tú de manera voluntaria a tratar de que otro te cambie a la fuerza porque no te entendiste. Aquí ninguna persona va a poder ser sometida a ese tipo de ecosiec para dividir la discusión. Si yo es lo mismo, el Estado no puede permitir que una persona se autoinflinja daño y utilizar recursos y permitir que una persona se autoinflinja daño. Si yo me quiero ir a buscar en una EPS, que me corten, que me latiguen porque siento, eso no lo puede autorizar el Estado colombiano y tiene que garantizar, es un tratamiento de acompañamiento para una persona que podría tener un desorden de estos. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, y me mantengo firme en lo que estamos hablando, no se pueden utilizar recursos del Estado para que una persona sea cambiada de su orientación sexual a punta de terapia de conversión o mal llamadas, que son no más que de violación a los derechos humanos.
que una persona quiera ir al cura, que una persona quiera ir al psicólogo para autoentenderse, para encontrarse, para autodefinirse bien, porque se siente confundido, es otra cosa completamente distinta, y para eso son los psicólogos, los psiquiatras, la ayuda espiritual y la ayuda de los curas, de los padres y de las religiones, pero partiendo desde la base del amor y el acompañamiento a la autodeterminación, pero no en ninguna manera utilizar recursos del Estado para tratar de cambiar la orientación sexual o identidad de género de alguien, así alguien lo haga de manera voluntaria, porque nadie, el Estado no puede permitir que una persona se someta a violación y a vejámenes de manera voluntaria incluso. Listo, total, Mauricio. Y acá una última pregunta, basado en ese mismo artículo pues entendiendo que Mauricio es el primer representante de la comunidad diversa en Colombia, de pronto una o dos preguntas más acá para robarle unos minutos más a Mauricio. Acuerdo a ese artículo, entonces las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual y las identidades de expresiones de género que no se identifiquen dentro del modelo binario cisgénero no podrán ser bajo ninguna circunstancia un determinante para valorar la salud mental de ninguna persona. Entonces yo quería preguntarle a Mauricio acerca de qué ocurre entonces con las personas que sufren de disforia de género, anteriormente considerada una condición por la Organización Mundial de la Salud, entendiendo que, por ejemplo, en el Estados Unidos el 20%, acorde a Gender GP, el 20% de las personas trans y no binarias han intentado suicidarse en lo que da del año 2020, mientras que según la American Foundation for Suicide Prevention, para el 2018 las personas que no son trans o no binarias intentaron suicidarse en el 0.5% de los adultos de más de 18 años, es decir, tienen un índice casi que 40 veces más alto las personas pues que sufren, pues que no que sufren, que tienen esta identidad de género, por decirlo de cierta manera, entendiendo que en otras investigaciones también, solo para dar un índice comparativo, la incidencia de suicidio en los campos de concentración nazi, por ejemplo, era 10 veces a 30 veces superiores a las del público general. Entonces, tomando esto como una situación de salud pública y no desde la perspectiva casi de reprimir, sino precisamente preocupándose por este índice, Mauricio no consideraría, o qué considera Mauricio que ocurre cuando no se puede valorar este aspecto de la vida de la persona, según este artículo, como un determinante para valorar la salud mental de la persona. Pues estás partiendo de ello del prejuicio de que somos enfermos. Con la pregunta es, la homosexualidad y la diversidad no es una enfermedad, no es una patología. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que en los 80 dijo, oiga, nos equivocamos, pero profundamente equivocados. Esto no es una enfermedad, esto no es una patología, por lo tanto, es una identidad que asumen como propia los ciudadanos libres. Y lo dice la Organización Mundial de Psiquiatría y Psicología, la latinoamericana y la americana, no son enfermedades. Entonces parte de la base de que, claro, cuando tú hablas de disforia, pues era el concepto en su momento de personas que sentían una profunda incomodidad y una ficción por no autoaceptarse, entendiendo que vivían en un entorno que constantemente les decía que era una enfermedad. Y tenían que ir al médico para tratar de curarse, y por eso existían las terapias de conversión donde les torturaban, y por eso 2 de cada 4 personas terminaba suicidándose y 1 de cada 4 terminaba con problemas, o sea, las 2 que sobraban con problemas. Esto no es sobre los homosexuales, que eso sí fue hace bastante tiempo que lo descartaron, sino estaba preguntando era por las personas trans que pues pueden sentirse no muy cómodas con su propio género. O sea, vuelvo e insisto, que estás partiendo de la base de un prejuicio y de una mala información alrededor de lo que implica la diversidad. Y es que cuando se habla de diversidad, no solamente se habla de personas homosexuales. En la diversidad están homosexuales, o sea, están gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, sin género, queer, es decir, el concepto amplio de lo que implica la diversidad y la sexualidad.
Y entonces estarías diciendo que, entonces ya como según la Organización Mundial de la Salud dice que los homosexuales no somos enfermos, tal vez entonces sí los trans, y perdón, es decir, la diversidad no es una patología ni es una enfermedad en toda completa su expresión. Ahora, quienes sentían lo que se llamaba en su momento disforia era la falta de entenderse y de porque, claro, vivimos en una sociedad heteropatriarcal, una sociedad homofóbica, y claro, lo que dicen y lo argumentan los cristianos es: a ustedes hay que curarlos, que fue parte de las palabras del debate de los cristianos, porque miren, la tasa de suicidios de personas diversas es altísima porque están enfermos y los tenemos que curar. Perdón, la tasa de suicidios que se está dando en población diversa es porque ha sido rechazada, violentada, discriminada. El caso de Sergio Urrego. Sergio Urrego, un niño diverso que a los 16 años se autoacepta, está feliz, a los 17 está feliz, un año dura con una pareja en el colegio, sintiéndose felices porque en el colegio no había homofobia, todos los aceptaban. Incluso es una compañerita que dice: ay, mamá, yo quiero ser tan feliz como Sergio y el novio, llevan un año, se aman, se adoran. ¿Cómo que el novio? Sí, es una pareja muy linda y los quiero traer. Pero ¿cómo así? La mamá va y dice: ¿cómo que en el colegio hay 2 niños? Inmediatamente les cambian y les dicen: no, esto que ustedes han visto como normal es anormal, y empieza entonces el bullying en el colegio. Inmediatamente la rectora y la psicóloga dicen: ¿cómo que ustedes son gays? Esto es una enfermedad, hay que curarlo. Someten a Sergio a terapias de conversión en el colegio, a tortura psicológica en el colegio, les hacen bullying, lo separan y empiezan a maltratarlo, y él termina suicidándose, pero no porque se sienta incómodo per se por su orientación sexual, sino que su orientación sexual, a raíz de una construcción social, lo hizo sentirse incómodo, sentirse culpable y pecador, y termina suicidándose por una construcción social y por una falta de entender que vivimos en una sociedad donde todos somos diferentes, todos cabemos, somos diversos y hay que aceptarlo. Entonces, las tasas que dicen los cristianos es: ustedes están enfermos, por eso se suicidan, yo por lo tanto tengo que curarlos para que no se suiciden, pues están mal, porque lo que terminan haciendo es aumentando la tasa, porque todas estas personas que son sometidas a terapias de conversión terminan suicidándose la mitad, y la otra mitad con problemas y desórdenes psiquiátricos y psicológicos. Es decir, que en lugar de tratar de arreglar el problema, lo mimetizan y lo exacerban. Entonces, por eso parto de la base: aquí no hay una enfermedad. La disforia era el contexto de lo que se hablaba en la época de los 60s, 40s, 30s, donde a la gente se le determinaba como enferma. No se podían ellos mismos entender: yo me siento así, yo soy inconvertible, ¿yo qué hago? Me torturaban, me discriminaban, me deprimía, y preferiría no tener que vivir con una sociedad que me atenta, que me violenta, que me discrimina, que me marca, me asesina. Yo prefiero morirme porque no soy capaz de vivir con esto. Parte de la base nuevamente de que somos inconvertibles y somos orgullosamente diversos. No, Mauricio, pues me queda mucho más claro. Solo para clarificar a la audiencia, yo nunca hablé de los homosexuales en cuanto a las rates o las tasas de suicidio, sino estaba hablando era de la comunidad trans particularmente, y sobre la disforia de la comunidad trans, solo para dejar constancia. Pero Mauricio, la respuesta me queda clara, que en cuanto a que lo que considera Mauricio es que inclusive para la comunidad trans consiste más en un problema de el contexto en el que se encuentran y no como tal una situación particular que pueda ocurrirle a estas personas. Es que aquí lo que te digo, Emilio, es nosotros somos juntos, y por eso estamos metidos dentro de un acrónimo particular, es porque somos una población diversa, con sus diferencias. Es decir, la discriminación... Pero no son lo mismo, sí. No, claro. No es lo mismo no, una persona trans a una persona homosexual. Tan no somos lo mismo que tenemos unas letras que nos definen, pero como comunidad diversa sufrimos la misma discriminación y nos recogemos en esos mismos actos de discriminación y nos defendemos frente a lo que implica la lucha por los derechos de igualdad. Sin duda, la población más afectada y más discriminada es la trans, porque ustedes imagínense lo que implica que no coincida en su caso, en su identidad, su género con su identidad, y fuera de eso usted tenga que irse a revictimizar todos los días, porque si usted va a ir al médico, el médico le dice: pero es que usted dice aquí que es un hombre, pero usted está como una mujer, entonces le toca irse al urólogo. No, sí, tengo que ir al urólogo porque hoy tengo mi aparato masculino reproductor, pero también quiero ir al ginecólogo porque necesito toda la terapia de hormonas y no sé qué. No, pero es que usted no puede. O sea, imagínense todo lo que hay alrededor de la revictimización de lo que implica una persona Mauricio, trans. No le iba a hacer la última pregunta, pero como sacó ese ejemplo, entonces me toca hacérsela, y es: entonces, ¿usted cree que en un sentido práctico, meramente práctico, como se ha venido haciendo a través del tiempo,
la sociedad y sobre todo desde la perspectiva del Estado debería seguir dividiéndose en cuanto al sexo de la persona en hombre y mujer, o eso va a tener que cambiar en algún momento, y si cambia, cómo manejamos temas como pues todo lo que conlleva la división entre hombre y mujer legalmente, que son pues pensiones y todos estos temas, si no lo define el sexo, sino otro aspecto. Pues en primer lugar, la Corte ya lo dijo. Si ustedes bien saben, la Corte ya le dio la instrucción a la registraduría de que debe poner la tipología no binario en la cédula, y ya la registraduría anunció en un comunicado de prensa que está preparando absolutamente todo para hacerlo así, y no lo ha pasado solo en Colombia, está pasando en todo el mundo, donde ya se dieron cuenta Francia, Italia conservadora está en esa discusión profunda, España, Canadá, donde ya empezaron a entender que las cosas han cambiado. Voy a devolverme, las sociedades se van retando y las incomodidades van generando cambios para irnos entendiendo. En su momento, la esclavitud, no se me olvida cuando psicólogos, psiquiatras, pastores y gente estudiada decía que aceptar, digamos, la eliminación de la esclavitud iba a generar unas distorsiones en la sociedad de unos efectos tan grandes que podría acabarse la sociedad como la conocíamos y terminarse el mundo. Decían que incluso era poco saludable para los esclavos esta libertad, y muchos esclavos incluso decían que no querían ser libres porque no sabían qué venía hacia adelante, y lo que decían psicólogos, psiquiatras, religiosos era que lo que estábamos era afectando los propios derechos incluso de la misma población esclava, porque no se podía avanzar en esto, era un daño a la sociedad y era un reto al Estado, porque entonces iban a terminar ¿qué? Poseyendo tierras, que gravísimo. Entonces eso que iba a implicar que había que darles un documento propio de identidad, y entonces eso que iba a implicar que entonces tenían derecho a acceder a estudios, y entonces eso que iba a implicar que entonces el sistema de salud los tenía que atender, que efectivamente esto iba a generar una distorsión en los estados, que por lo tanto se tenía que mantener la esclavitud porque no podíamos avanzar allí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de pensiones? Créanme, y lo discutí en la Comisión Séptima, que se discute el tema de pensiones, que como ustedes saben hay personas que ya han sido reconocidas en sus pensiones siendo diversas, y entonces usted, y se lo pongo a cualquiera de los oyentes, usted es una persona heterosexual, y entonces para poderse pensionar no a los 57, no a los 64 años, sino a los 57, entonces usted se va a ir a la registraduría, se va a determinar como una mujer, va a pedir que le cambie su género o como no binaria, y va a cambiar toda su estructura familiar personal para pensionarse 4 años antes. Pues claramente no, porque eran los argumentos que decían los cristianos. Ahora entonces, si usted acepta que una persona trans se autodefina como una mujer, porque así lo es cisgénero o no cisgénero, es decir, cuando se debate entonces cuánto es, lo primero es que la población trans no supera un número gigantesco, que era alguna de las cifras que decían los cristianos en ello. Y en segundo lugar, pues se demostró que una persona heterosexual no va a ir a cambiarse su género y va a cambiar toda su vida para poderse pensionar 4 años antes. Claramente no va a suceder así. Y en el caso de una persona que, digamos, en su género está como masculino, pero se determina como una mujer, hace el cambio porque es una persona trans, pues debe tener todos los derechos que tiene una mujer para acceder al sistema de salud y para poder incluso acceder al derecho pensional. Pero eso depende de otros elementos más que no debería ser el punto de la discusión. Bueno, Mauricio, pues no, mil gracias por el tiempo compartido. Definitivamente estos conceptos son complejos, el tema de género, hombre y mujer, y el tema de sexo femenino, masculino, las implicaciones que tienen estos diferentes conceptos, cómo se han influenciado a través del tiempo. Definitivamente es un movimiento político, yo creo que si no el más, uno de los más influyentes de las últimas épocas. Pues realmente es un privilegio poder contar con la visita de Mauricio acá desde la facultad, sobre todo para la historia de lo que es poder conversar con el primer representante diverso en Colombia. Siempre va a ser muy significativo. Por eso nosotros acá desde la facultad intentamos hacer estos programas para dialogar, porque eso es lo más importante, que independientemente si uno tiene preguntas o cuestiones que quiere aclarar, lo importante sí es dialogar con las personas. Acá creemos en que es posible una Colombia en donde las discusiones no se den con violencia y se puedan compartir todos los puntos de vista en una mesa, así sean complejos de dilucidar o de esgrimir.
Esperamos no haber herido ninguna susceptibilidad en nuestro programa. Si lo hicimos, fue meramente por intentar entender este tema que nuevamente es complejo y lo es sobre todo para nuestra sociedad, que muchas veces no quiere escucharse unos a los otros. De parte de la facultad les decimos que pueden seguirnos en nuestras redes, @desde _la facultad en Instagram, desde la facultad en Spotify, La Voz del Derecho desde la facultad también en YouTube. Le agradecemos profundamente a Mauricio por acompañarnos. No sé si quiera decir algo ahí más. Sí, que yo creo que estos son los debates que se tienen que dar y que por eso yo digo en el Congreso de la República, estos son los debates que hay que dar y que la gente pregunte, y ahí existen prejuicios y es bueno que la gente pregunte porque uno puede deconstruir de alguna manera esos prejuicios y hacerle entender a las personas que hay unas construcciones que ya no son las que son. Yo he tenido esta conversación al interior de mi familia y las mismas preguntas, incluso otras, salen y son naturales, son normales porque son las preguntas que hay en la sociedad de temas que son complejos, de temas que son difíciles y que hay que preguntar, hay que acostumbrarse a hablar, hay que acostumbrarse a controvertir para poder saber exactamente cuáles son esas construcciones sociales para poder llegar a puntos en común. Y yo agradezco que hayas hecho esas preguntas porque nos permite a nosotros desmitificar algunas cosas que se dan alrededor de la construcción de los derechos de la diversidad y algunos lugares comunes que hay en las mayorías de la sociedad y que cuando uno los puede esbozar y los puede explicar y los puede parar desde el otro punto de vista de los zapatos, la gente ya dice, ya entiendo un poco qué es lo que hay alrededor de esto y por lo menos no necesariamente tiene que estar de acuerdo, pero sí entender. Y termino diciendo, mi trabajo durante estos 4 años fue pasar de tratar de convencer a tratar de entender. Convencer es una misión muy difícil de hacer, pero cuando uno se para desde los zapatos de tratar de entender al otro, eso le permite a uno avanzar hacia lugares donde no pensaría poder haber cambiado de opinión. Eso es lo que quería decir y gracias por las preguntas. Además, eran necesarias y es un debate que se da precisamente en paz en estos espacios que ojalá sean muchos más los que se abran así. Mauricio, no, pues muchísimas gracias. Nosotros acá estamos un poco reiteradamente muy agradecidos, pero entonces nos vemos en un próximo episodio y muchas gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.